Buenos días, muchachos, ¿cómo han estado? Profe, buenos días. Buenos días, Bien, ¿y profe. usted cómo está? Buenos días. Muy bien, afortunadamente. Bueno, entonces vamos a continuar con nuestro comentario de la ciencia, conjeturas y refutaciones de Popper. Quedamos el lunes pasado en que lo que caracteriza a una teoría como científica, más allá de su verdad o falsedad, lo que le da carácter científico a una teoría es que fundamentalmente una teoría científica si es incompatible con determinadas observaciones posibles o con determinados hechos posibles. Que si una afirmación o una teoría no cumple con ese requisito, sino que cualquier hecho, cualquier observación posible puede llegar a ser explicada en términos de la teoría para seguir sosteniendo su veracidad. En ese caso ya estaríamos ante una pseudociencia, y que eso es lo que distingue en los ejemplos que da en su conferencia a la teoría de Albert Einstein con Marx, Freud y Adler, mientras que la afirmación de Einstein
es incompatible con una determinada observación, ¿sí? La teoría de Einstein no funciona, no puede ser verdadera si, si la estrella no se ve como en una posición diferente con respecto al Sol debido a la luz atraída por la gravedad, ¿sí? En caso de que se diera esa observación incompatible, pues la teoría de Einstein habría sido totalmente falsa, ¿sí? Habría quedado refutada. En cambio, con Marx y Freud, lo que se nota es que por más que surjan hechos contradictorios, ¿sí? Que si esta teoría fuera lo suficientemente honesta en términos intelectuales, tendría que admitir, bueno, nos equivocamos en este punto, sino que busca siempre la manera de interpretar el hecho a favor de la teoría como una verificación. Entonces, no son ciencias. Entonces, dice Popper que al principio, ya narrando un poco su autobiografía intelectual, dice a Popper en principio le pareció una respuesta trivial, pues dice que aún no era del todo consciente de todas sus implicaciones. Dice que por esa razón le pareció absurdo publicarlo en principio eh, hasta que vio que el Tractatus de Wittgenstein, que seguía defendiendo una concepción de la ciencia como verificadora, ¿sí? Como corroboradora de hechos verdaderos, y que estaba siendo tan ampliamente aceptada tanto por el Círculo de Viena como pues por los demás filósofos de la época, entonces se dio cuenta de que sí era necesario hacer notar o exponer su posición al respecto de no, la ciencia, el secreto de la ciencia no es verificar cosas ciertas, sino refutar cosas falsas. De ahí el título de la conferencia, la ciencia, dos puntos, conjeturas y refutaciones, ¿sí? Es decir, hipótesis que se lanzan y que a medida que se logran refutar o no se logran refutar, se va construyendo ese edificio del conocimiento científico. Wittgenstein intentó mostrar en el Tractatus que las proposiciones metafísicas carecen de sentido. Las proposiciones con sentido son aquellas que dan cuenta de lo que Wittgenstein llama los hechos atómicos, que son, digamos, los enunciados de observación que vimos con Schlick la semana pasada. Para Wittgenstein, las proposiciones con sentido son funciones de verdad de enunciados observacionales. Expresan algo que podría ser observado, mientras que todo lo demás carece de sentido, como lo expresa en la proposición 4.11 del Tractatus, digamos creo que de esto ya hablé alguna vez, pero igual para los que no lo sepan, el Tractatus de Wittgenstein es un texto con una organización en estilo pues muy particulares, quizás un poco extraños, que consiste de 7 proposiciones principales, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, ir desplegando proposiciones secundarias que se derivan de ahí, ¿sí? Entonces 1.1, 1.11, 1.111, ¿sí? Y así sucesivamente. Entonces, en la proposición 4.11 dice lo siguiente. La totalidad de las proposiciones verdaderas es la ciencia natural total, ¿sí? Así lo dice tal cual. Lo que está diciendo Popper ahí es, con esta, digamos, proposición, está condensando 3 cosas, ¿sí? Un criterio, digamos, de verdad, de verificabilidad, ¿sí? Encontramos que una proposición es verdadera si hallamos la observación que la corrobore, ¿cierto? Pero como ya, digamos, señaló Popper, prácticamente a cualquier teoría o a cualquier afirmación que uno se pueda inventar, si tiene la suficiente
suficiente imaginación, puede encontrar la manera de verificarla en observaciones. La verificabilidad, la significatividad, es decir, el lenguaje da cuenta de un conocimiento con sentido del mundo, sí, y tiene significado, sí, sus proposiciones pueden retrotraerse en última instancia a hechos de la realidad que puedan ser observados o captados con los sentidos. Y eso, digamos, a la larga es lo que da ese carácter científico, ¿sí? Y que ya identifica casi de manera unitaria conocimiento con ciencia, ¿sí? La ciencia es el conocimiento y es el conocimiento en la medida en que el lenguaje que lo expresa siempre da cuenta de hechos del mundo real, ¿sí? Buenos días, Jimmy. Te dice, en el interés de Popper de encontrar un criterio de demarcación, es decir, con esta afirmación de Wittgenstein, hay un intento de establecer un criterio de demarcación, que es ciencia y que no es ciencia. Para el Círculo de Viena y para Wittgenstein, lo que es ciencia es conocimiento y tiene sentido, lo que no sea ciencia ni siquiera tiene sentido y mucho menos puede ser conocimiento. Criterio de marcación sobre lo que es ciencia frente a lo que no lo es. Y a Popper esto le pareció totalmente inadecuado, como dijimos el lunes, porque si fijamos el carácter científico en la demostración de cosas verdaderas, ¿sí? Muchas cosas que son características de la práctica científica tendrían que dejarse de lado, ¿sí? Por ejemplo, esas proposiciones protocolares, por ejemplo, las definiciones generales de algún concepto, por ejemplo, qué es masa, qué es velocidad, qué es fuerza, qué es inercia, qué es gravedad, ¿sí? La definición general, digamos, de manera aislada, la definición general de energía o de fricción está compuesta de proposiciones que, al menos en primera instancia, aún no pueden ser corroboradas mediante observaciones. Solamente mediante determinados desarrollos a partir de la definición de masa o de energía es que se pueden establecer las condiciones de los experimentos y ahí sí ya entra en juego la observación, ¿sí? Y puede, dice Popper, y con esto, la otra consecuencia es que hay cosas propias de las pseudociencias que tendrían que, pues para ser coherente con este criterio de demarcación, que tendrían que ser consideradas ciencia, pero que en realidad no lo son. Pone nuevamente el ejemplo de la astrología, que supuestamente se basa en observaciones, pero no tiene ese carácter científico porque sus afirmaciones, ¿sí?, son lo suficientemente ambiguas para que no pueda haber observaciones incompatibles, para que todo pueda casar, si se quiere decir así. Entonces lo que dice Popper es: para Popper, ninguna teoría científica puede ser deducida de enunciados observacionales. Los enunciados observacionales juegan otro papel diferente del que quiso darle, por ejemplo, Maurice Schlick, ¿cierto? Los enunciados de observación
son más bien una puesta a prueba, ¿sí? Vamos a evaluar esta teoría científica con base en esta posible observación que es incompatible, ¿sí? Y si hallamos esa observación que es incompatible con esta teoría, entonces la descartamos, ¿sí? Pero no al revés, ¿sí? No de simplemente observar o mirar fenómenos en la naturaleza. De ahí van a surgir como por arte de magia las teorías científicas, que es un poco como esa ingenuidad que Popper le señala al Círculo de Viena. La solución de este problema de la demarcación es la clave, según Popper, de los problemas fundamentales de la filosofía de la ciencia, como por ejemplo el problema de la inducción, ¿sí? Entonces, aquí vamos a profundizar un poco más pues, en la misma idea de la falsación, de la falsabilidad, pero ya digamos de una manera mucho más conceptual, ¿sí? O cuál es el problema filosófico fuerte, de peso, que hay detrás de una afirmación como la de la falsación en la ciencia. Te refiere, listo, David Hume ya mostró los problemas que tiene el razonamiento inductivo, ¿sí? Básicamente el razonamiento inductivo es aquel que a partir de la recolección de casos particulares, ¿sí? De día 1 del fuego sale humo, día 2 del fuego sale humo, día 3 del fuego sale humo, conclusión general del fuego siempre sale humo o el fuego es causa del humo, como ya lo habíamos visto con Hume. Y entonces, ¿cuál sería el problema de este razonamiento? ¿Sí? El hecho de que observe un cisne blanco y 2 y 3 y 4 y 5 y 1000 y 4000, ¿sí? No puedo concluir con necesidad de universalidad, es decir, de una manera tajante, absoluta y definitiva y concluyente, que todos los cisnes son blancos. Para concluir de manera definitiva a través de un razonamiento inductivo que todos los cisnes son blancos, tendría que observar todos los cisnes del pasado, del presente y del futuro, ¿sí? Lo cual evidentemente es imposible, ¿sí? Entonces, en el razonamiento inductivo, claro, uno hace la generalización y nosotros constantemente estamos apelando a razonamientos inductivos, pero de ahí a que tenga un fundamento lógico, ¿sí? A que sus conclusiones sean necesarias y a que sus conclusiones sean irrebatibles, de ahí a eso hay un largo trecho, ¿cierto? Para Popper, el problema y digamos el error de esa concepción tradicional del método científico defendida por el Círculo de Viena es que se basa justamente en la inducción, ¿sí? En darle a la inducción un carácter que en realidad no tiene, ¿sí? De muchas observaciones particulares planteo una hipótesis, la pongo a prueba, verifico y concluyo una afirmación general, que es básicamente la concepción tradicional del método científico. Él dice, ya Hume demostró de una manera, digamos, contundente que no podemos estar 100% seguros de un razonamiento inductivo. Puede que dentro de 200 años alguien encuentre un cisne negro, ¿sí? Y quede refutada la afirmación supuestamente concluyente de que todos los cisnes son blancos. Entonces, en ese sentido,
el razonamiento inductivo pues no tiene razón de ser, ¿sí? O no puede, digamos, ser el fundamento del conocimiento científico si queremos hacer que el conocimiento científico tenga un carácter objetivo, racional y verdadero, ¿sí? O mejor dicho, ya lo habíamos visto con Hume. No hay argumento lógico válido para demostrar de manera definitiva que los casos futuros van a ser iguales a los casos experimentados en un determinado momento. Alguien puede llegar a decir, venga, pero es que nosotros de todas maneras siempre hemos utilizado el razonamiento inductivo y nos ha servido en el pasado. Pero eso es otro razonamiento inductivo, ¿sí? Es decir, de casos particulares en que hemos utilizado el razonamiento inductivo con un determinado éxito, ¿sí? Concluir de manera general entonces que la inducción es necesaria o es absolutamente correcta o es el medio lógico de la ciencia, ¿sí? Ahí, digamos, está, digamos, en una suerte de regreso al infinito, ¿sí? ¿Y por qué esa inducción tendríamos que confiar en ella? Porque en el pasado hemos utilizado razonamientos inductivos y así hasta el infinito. Entonces dice Popper, esa parte del argumento de Hume está perfecta, ¿cierto? O sea, demuestra de manera clara y concluyente que la inducción como tipo de razonamiento no es el razonamiento que le da ese carácter objetivo y racional a la ciencia, ¿sí? Pero dice Popper, aquí llegado a este punto, ¿sí? Podría decirse que Hume mató al tigre y se asustó con el cuero, ¿sí? Listo, ya demostró que la inducción no puede ser el razonamiento que justifique a la ciencia, no puede ser el razonamiento que justifique al conocimiento. Entonces, el siguiente paso que da Hume es, lo utilizamos por costumbre, ¿sí? Y eso, digamos, dice el mismo Popper, pues lo dejó muy insatisfecho, esa respuesta como tan por salir del paso pareciera, ¿sí? Listo, sí, la inducción lógicamente no es necesaria, pero de ahí a decir que pues la utilizamos por costumbre y nuestro conocimiento pues tiene ese carácter de costumbre y no es del todo racional, sino que incluso su base es irracional, es casi que un acto de fe, ¿sí? Tenemos fe en que nuestros razonamientos inductivos funcionan, ¿sí? Hasta el momento y que el día de mañana no va a tener ninguna falla, ¿sí? Entonces, Ok. de la explicación de Hume sobre la costumbre es totalmente insuficiente, ¿sí? Porque es básicamente una explicación psicologista, como de por qué el ser humano, digamos, en su comportamiento se decide a confiar en la inducción, más no una explicación, digamos, conceptual, ¿sí? Lógica de por qué la inducción no funciona y cuál sería, digamos, la alternativa que habría que considerar. Y Popper dice, en su momento, considere la posibilidad de refutar esa explicación de Hume sobre la costumbre y la creencia por costumbre sobre bases lógicas. Y dice lo siguiente.
Dice Hume que nos acostumbramos a hacer afirmaciones inductivas como del fuego sale humo, producto de una constante repetición, que si bien no tiene una base 100% racional, pues experimentamos tantas veces lo mismo y lo mismo y lo mismo que sencillamente nos acostumbramos a ello. Y ante eso dice Popper lo siguiente. ¿Cómo es esto que acabo de poner en el tablero? Dice, lo repetido se convierte en algo superfluo. En algún momento se crea una expectativa inconsciente que se hace consciente en el momento en que algo no cuadra. Entonces, sí, del fuego sale humo. Y lo vemos desde muchas repeticiones. Dice, lo que sucede con eso no es tanto que nos acostumbremos, ¿sí? En términos de esa explicación psicológica, sino que dice, se crea una expectativa inconsciente de que en el futuro del fuego vaya a seguir saliendo humo. Pero lo realmente interesante de ello es cuando encontramos un caso en el que esa expectativa no se da, y cuando esa expectativa no se da, se hace notar, ¿sí? Es decir, cuando vemos un fuego del que no sale humo, bueno, es que aquí pasó algo, ¿cierto? Y precisamente ese caso excepcional, ¿sí? O esa observación incompatible con el juicio que lanzamos, pues, de todo fuego sale humo, y estamos viendo uno del que no es el caso, ahí es donde el conocimiento da un paso hacia adelante, ¿sí? Bueno, ¿por qué de este fuego no sale humo? Porque es producto de gas natural, que tiene estas características, que hace que no solamente no produzca humo, sino que ni siquiera tenga el mismo color del resto, digamos, del fuego tradicional, ¿cierto? Entonces dice, lo que dice Popper en este primer punto es, el conocimiento del paso hacia adelante, ¿sí? Precisamente en el momento en el que esa repetición, ¿sí? Se tiene que dejar de lado, o mejor dicho, estoy buscando las palabras correctas, en el momento en el que lo que nos hizo acostumbrar esa repetición se interrumpe, ¿sí? La costumbre se interrumpe de alguna manera porque hemos encontrado un caso que no cuadra, ¿sí? Por otro lado, dice lo siguiente. ¿Sí? Dice Popper, Hume da por sentado que todo hábito o toda costumbre se da necesariamente por causa de las repeticiones, ¿sí? Dicen, no necesariamente, ¿sí? Hay hábitos, ¿sí? Costumbres que cuando se generan y posteriormente, gracias a que se genera como hábito, como costumbre, es que se dan las repeticiones, ¿sí? Yo decido
que todos los días voy a salir a trotar o a caminar a las 7 de la mañana, ¿sí? Ya desde el primer día, en el momento en que se ejecuta, ¿sí? Ya es, digamos, un hábito o una costumbre. Se consolida como tal, ¿sí? En la medida en que se da la repetición. Pero el argumento quizás principal o el más importante hay casos en que una sola observación impactante basta para generar una creencia o expectativa. Y aquí es donde apela a este ejemplo del experimento con los cachorros, ¿sí? Que les dan a oler una colilla de cigarrillo y con solo olerlo una vez ya, digamos, sacan la conclusión y no vuelven a repetir la misma experiencia para hacer un razonamiento inductivo, sino que ya la creencia está, digamos, generada de una vez, ¿sí? Entonces, en ese sentido, la explicación de Hume sobre el hecho de que sacamos conocimientos sobre el mundo generales porque estamos acostumbrados a que dadas muchas repeticiones, mediante un razonamiento inductivo sacamos esas conclusiones, ¿sí? Debido a las múltiples repeticiones. Dicen, no, no necesariamente, ¿sí? Lo que sucede es otra cosa diferente, dice Popper, a la hora, digamos, de hacer esa clase de razonamientos que si bien no pueden volverse el fundamento lógico de la ciencia, de todas maneras, digamos, tienen su razón, su justificación hasta cierto punto. Porque dice lo siguiente Popper. Otro error que comete David Hume, dice Popper, es asumir que todas las repeticiones de una experiencia son exactamente iguales, ¿sí? Es decir, entonces, por ejemplo, las diferentes repeticiones de ver que del fuego sale humo, ¿sí? Claro, si como solamente estamos fijándonos en el fuego, y dice Popper, y ya digamos de una manera u otra tenemos la expectativa, ya esperamos que del fuego salga humo, digamos que no prestamos la suficiente atención a las posibles diferencias que pueda llegar a haber en la situación en la que se observa, así sean diferencias que no vengan mucho al caso, es decir, que el día 1 hice el experimento aquí en la habitación, el día 2 lo hice en la cocina y el día 3 lo hice afuera de la casa, por ejemplo, ¿sí? Así, digamos, eso a la larga no venga al caso. Va a decir Popper, sabemos que, por ejemplo, esas diferencias no vienen al caso, ¿sí? Porque ya desde antes de hacer la observación, ya tenemos unos conceptos y unas expectativas previamente en nosotros, o en otras palabras.
En realidad no son casos exactamente iguales, sino similares. Y encontramos esa similitud porque en nuestra mente ya tenemos los conceptos que nos indican cuáles son las similitudes en cada caso, ¿sí? Es decir, es lo que nos permite saber que en el día de 1, 2 y 3, así haya hecho el experimento en diferentes lugares con diferentes implementos, todas esas diferencias puedo, digamos, ponerlas entre paréntesis o dejarlas a un lado para concentrarme en lo que, digamos, de entrada ya considero similar, y que es lo similar, el fuego, ¿sí? Un fuego que hoy no es el mismo que el fuego que hice ayer, pero estoy asumiendo que son casos similares o que son casos iguales. Y para ello, un poco, digamos, siguiendo a Kant, ya debo tener unas ideas previamente que me permitan decir, estas observaciones son similares, ¿sí? De esta manera tenemos ya de antemano un punto de vista, unas expectativas, suposiciones o intereses previos que nos hacen considerar que hay repetición y no que son producto de la repetición. Es decir, para Hume, primero se daba la repetición y de la repetición nosotros sacábamos la afirmación, ¿sí? El concepto o la idea, ¿sí? Popper lo va a poner al revés. Ya tenemos unas ideas previas en la cabeza que nos permiten detectar que cada caso diferente, que cada caso, ¿sí? O que cada observación es similar. Y a notar la similitud es que ya empezamos a realizar, digamos, a construir esos razonamientos inductivos, ¿sí? Entonces, para ponerlo en los términos más simples, sería así. Tenemos previamente un punto de vista que nos hace considerar las similitudes que hay en cada caso que observamos. Así, una teoría psicológica sobre el origen de las creencias debe considerar, en lugar de que los sucesos son similares, lo que debe considerar es que interpretamos los sucesos como si fueran similares gracias a un punto de vista previo. Pero si esto es así, la explicación psicológica de Hume pues simplemente no tiene razón de ser, porque la explicación de Hume da por sentado que todas las repeticiones son iguales y nos damos cuenta en el momento y de ahí sacamos la afirmación. Para Popper no. Dice Popper, la similitud para nosotros es producto de una interpretación, una anticipación o una expectativa, dice, que puede darse o no darse, ¿sí? Es decir, ese punto de vista es puesto a prueba y puede ser refutado por una determinada observación contraria. Y para saber cuál es esa observación contraria que de darse refutaría nuestra afirmación o nuestra expectativa, ¿sí? Para darnos cuenta, ya tenemos que tener previamente establecido, ¿sí? Unos conceptos, es decir, cómo sabía Eddington, ¿sí? El que hizo las observaciones de la teoría de Einstein, cómo sabía Eddington, ¿sí? Que lo que debía buscar era la posición de una determinada estrella. ¿Cómo sabía que lo que debía observar en las dos fotos no era el sol o no eran los bordes o no era el fondo negro, ¿sí? Sino que debía dejar eso a un lado y concentrarse en la posición de las estrellas, ¿sí?
Eso no lo sacó de la nada observando, observando las imágenes. No, no es que se puso a observar las imágenes y de ahí concluyó, ah, bueno, lo que debo observar es esto. No, al revés. Ya tenía en mente qué era lo que debía observar, ¿sí? Porque previamente ya conocía la teoría de Einstein y la implicación, ya sabía cuál era el caso, cuál era la observación incompatible que debía buscar, y eso le permitió, al tomar las fotos y al mirar las fotos, observar las estrellas y no quedarse perdido observando cada esquina de la foto viendo a ver qué encuentra, ¿sí? De hecho, una de las anécdotas que cuenta Popper ahí bastante graciosa es la de ese señor que recopiló un diario de observaciones sueltas y se lo entregó a la Sociedad Real de Inglaterra para que sirviera como material inductivo. Pues eso no sirvió obviamente para absolutamente nada, porque las observaciones sueltas, ¿sí?, no me conducen inmediatamente a el planteamiento de una hipótesis, ni mucho menos a una teoría científica, ¿sí? La teoría científica se plantea con base en conceptos anteriores, pero esa teoría me tiene que decir, ah, bueno, lo que usted debe observar para saber si esto es falso es eso. Esta es la observación que usted debe hacer. No simplemente observar así a tontas y a locas, como se dice, a la maldita sea, no. Tiene que saber previamente qué es lo que va a observar para, digamos, resolver un determinado problema, para poner a prueba una determinada teoría científica, y ese conocimiento, ¿sí?, o ese saber por qué lo que debo observar es esto y no otra cosa, es lo que, digamos, va a ir probando Popper, lo que demuestra que el verdadero criterio de la ciencia no es tanto la demostración de cosas verdaderas como la refutación de cosas falsas. Entonces dice Popper, tras refutar la inducción, Hume se enfrentó con este problema. ¿Cómo obtenemos nuestro conocimiento si la inducción carece de toda validez lógica? Tenía dos respuestas posibles. Una, otro tipo de razonamiento que no fuera inductivo, a través de otro tipo de razonamiento. O dos, por mera costumbre hacia esa repetición, que al ser lógicamente injustificable, hace que todo conocimiento no sea sino un tipo de creencia basada en el hábito, o sea, literalmente un acto de fe. Hasta el conocimiento científico se haría entonces irracional y no tendría el más mínimo fundamento. Entonces dice Popper, Hume se quedó ahí, y como dije ahorita, como que mató el tigre y se asustó con el cuero, ¿sí? Hizo lo más difícil, y el siguiente paso que tenía que dar según Popper era la de considerar un otro tipo de razonamiento distinto del inductivo. Entonces, permítanme. ¿Y qué pasa si en vez de quedarnos dando vueltas sobre la costumbre y el hábito como hizo Hume, pues no consideramos la otra posibilidad, que lo que en realidad justifica y le da ese carácter racional a la ciencia no es la inducción, sino otro tipo de razonamiento? Dice Popper. Popper propone que en vez de explicar el esperar regularidades como resultado de la repetición, que es la respuesta de Hume, explicar la repetición para nosotros como resultado de la propensión a esperar regularidades y buscarlas, ¿sí? Lo que dice Popper, un poco siguiendo a Kant, es nosotros ya como que venimos programados, ¿sí?, con expectativas, ¿sí?
expectativas que pueden cumplirse o no cumplirse. Entonces pone el caso incluso del bebé. El bebé recién nacido ya tiene una expectativa de ser alimentado, ¿sí? Una expectativa instintiva de ser alimentado, que puede darse o no darse, ¿sí? Pero ya la tiene, ¿sí? Y a partir de esas expectativas, ¿sí? Y de que se vayan cumpliendo o no cumpliendo, es que vamos construyendo nuestro conocimiento. Entonces dice Popper, no podemos esperar que el mundo nos dé las premisas, sino que debemos dar de una vez la conclusión, la cual eventualmente puede ser descartada. Es decir, nosotros inventamos las regularidades y creamos una expectativa que posteriormente una determinada observación puede llegar a refutar. Es una teoría de ensayo-error, de conjetura y refutación, pues permite comprender por qué nuestra interpretación del mundo es anterior a la observación de similitudes. Existe un respaldo muy fuerte, dice Popper, a creer que la ciencia procede de observación, hipótesis, verificación, con base en el razonamiento inductivo. La creencia de que podemos comenzar con observaciones puras sin ninguna teoría previa es absurda. Y aquí pone, digamos, ese famoso ejemplo que creo que en algún momento ya se los mencioné, que cuando le decía a los estudiantes observen, y no decía más, observen y anoten qué observamos, o observen qué. Ya ese qué, ¿sí? Muestra que previamente tenemos que tener unas ideas en la cabeza que nos permiten, digamos, conducir o guiar nuestra investigación. No vamos a observar a la loca, vamos a observar esto por esta razón, ¿cierto? Eso quiere decir que ahí ya hay una selección previa. Se necesita elegir algo, tener un punto de vista definido, un problema. La sola descripción presupone un lenguaje, una semejanza y una clasificación que a su vez presuponen un interés y un punto de vista. Es decir, el científico va a hacer este experimento y esta observación para resolver este problema, ¿sí? Con base en esta teoría anterior. Teoría que es la que me da los elementos para estar seguro de que lo que debemos observar es esto y no otra cosa, ¿cierto? Los objetos se clasifican y se hacen semejantes o diferentes siempre en relación con necesidades e intereses. El científico siempre está determinado por intereses teóricos, el problema que está investigando, sus conjeturas y su horizonte de expectativas, ¿sí? Las regularidades que espera observar. Aunque una hipótesis es precedida de una observación, la observación se hace significativa y digna de tener en cuenta gracias a un determinado marco teórico o a que no coincide con un determinado marco teórico. En este caso no hay un regreso al infinito como en Hume, porque si remontamos las teorías llegaremos a expectativas inconscientes, no ideas innatas a la cartesiana, sino reacciones o respuestas innatas adaptadas a sucesos, sin que por ello sean conscientes, como el bebé que tiene la expectativa inconsciente de ser alimentado. Estas expectativas innatas, sin embargo, no son ya per se válidas, aunque, digamos, dice Popper, tienen un origen a priori, es decir, independiente de la experiencia, y lógicamente también son a priori, ya no por ello su validez ya es a priori como pensaba, por ejemplo, Kant, sino que una observación, una determinada experiencia puede hacernos caer en cuenta que esa expectativa a priori pues estaba equivocada. Entonces, bueno, todavía no hemos llegado al asunto de la deducción. Para ir adelantando, ¿cuál es ese razonamiento diferente
de la inducción, su contrapartida, la deducción, es decir, escolarmente se suele decir, inducción es lo que va de lo particular a lo general, mientras que la deducción es lo que va de lo general a lo particular. Se suele presentar. Un ejemplo, digamos, de ese razonamiento deductivo es, por ejemplo, un silogismo, ¿sí? A partir de una afirmación general o de unas premisas generales, concluir lo que sucede en un determinado caso particular. Entonces, el ya recontra manoseado ejemplo de todos los hombres son mortales, Sócrates es hombre, Sócrates es mortal. Pero entonces, ¿qué es lo que está sucediendo ahí? Que a partir de de unas afirmaciones generales, ¿sí? Todos los hombres son mortales, ¿sí? Que sería como la teoría, ¿sí? La afirmación general. Y dado una condición, ¿sí? Para este caso particular, Sócrates cumple con la condición de ser hombre, ¿sí? Y por ende, la conclusión, esta sí necesaria. Entonces, esto es lo característico de la deducción, que a diferencia de la inducción, la deducción sí es necesaria, ¿cierto? Es decir, necesariamente de estas dos premisas se deriva por sí misma la conclusión, ¿sí? ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, un silogismo es una deducción. Un silogismo hipotético también es una deducción. ¿Cómo así que un silogismo hipotético? ¿Sí? O el típico ejemplo también para explicar este razonamiento. Si llueve, entonces el piso se moja. Llueve, luego necesariamente el piso se moja, ¿cierto? Ese es un tipo de razonamiento. Pero el tipo de razonamiento deductivo que más le interesa a Popper, porque considera que ahí es donde está la clave verdaderamente de la ciencia, es para los que, digamos, no hayan visto lógica o si están viendo lógica, se conoce como modus tollens. ¿Cómo así? ¿Sí? ¿Cuál fue el ejemplo que les puse la semana pasada? Ah, sí. Si la gravedad atrae todos los cuerpos con la misma aceleración, entonces, en un ambiente libre de la fricción del aire, todos los objetos que caen deben caer al mismo tiempo con la misma aceleración, ¿sí? Si no se diera eso, ¿sí? Si en la observación no se da que los objetos caen al mismo tiempo, ¿sí? Entonces la conclusión necesaria es que
la gravedad no atraería todos los cuerpos con la misma aceleración, ¿cierto? Entonces, el modus tollens es básicamente como la contrapartida del silogismo hipotético que les mencioné. Si A entonces B y luego no se da B, luego, ¿sí? No se da A, ¿cierto? Listo, Jimmy, no hay problema. Para Popper es este razonamiento el razonamiento central, ¿cierto? Porque es lo que permite, dada una afirmación general, se concluye una determinada observación que hay que buscar, ¿sí? Y si no se da o se da otra cosa contraria, entonces eso ya es concluyente, necesario, absoluto, ¿sí? Para darnos cuenta de que la afirmación A es falsa. Y esto, a diferencia del razonamiento inductivo, sí es necesario, ¿sí? Concluyente y definitivo, ¿sí? Si en la inducción de 1000 observaciones no podemos deducir lógica y necesariamente la conclusión general, en cambio, en la deducción de un caso que no se da, podemos estar 100% seguros de que la afirmación, ¿sí? Principal es falsa. Y de eso podemos estar 100% seguros. Si encuentro un cisne negro, ya puedo estar 100% seguro de que la afirmación todos los cisnes son blancos es falsa. Y ahí sí ya no hay nada que hacer, ¿sí? Aquí ya no importa los cisnes que vengan en el futuro. Como ya vi uno negro, ya sé que no todos los cisnes son blancos, ¿cierto? Entonces dice Popper, nuestra propensión a buscar e imponer regularidades da origen al pensamiento dogmático. Dogmático, digamos, en el sentido un poco más kantiano. Esperar regularidades, es decir, presuponer que el mundo tiene ciertas regularidades, pero digamos que si nos excedemos con ese pensamiento dogmático, ¿sí? Mal encaminada conduce a las afirmaciones propias de la pseudociencia. ¿Por qué? Porque precisamente la pseudociencia es producto de en buscar y creer haber encontrado regularidades en el mundo donde en realidad no las hay, como por ejemplo la astrología, ¿sí? La astrología hace una asociación un poco traída de los cabellos que pretende que haya una regularidad entre las posiciones de los astros, el día que uno nació y la personalidad de uno, ¿sí? Eso es esperar y creer haber encontrado una regularidad que en realidad no existe, ¿sí? Y eso es, digamos, propio, dice, del pensamiento dogmático que conduce a las afirmaciones propias de la pseudociencia, lo cual, digamos, no le da un carácter, digamos, de algo malo, ¿sí? O de algo que tenemos que dejar de lado. Para Popper, el inicio del conocimiento y como que lo que impulsa el conocimiento es un cierto dogmatismo, es un cierto esperar regularidades en el mundo, ¿sí? Pero ese pensamiento dogmático tiene que dar paso, dice Popper, a una actitud crítica, ¿sí? Bueno, esas regularidades que yo estoy esperando, si veo que definitivamente no se dan, ¿sí? Pues considerar que hay un error, ¿sí?
y que hay que plantear algo nuevo, es decir, la actitud crítica. Afirma una expectativa, pero está dispuesto a corregirla, modificarla o abandonarla si es del caso. Esta crítica a Hume y la distinción entre la actitud dogmática y la actitud crítica conduce al problema central planteado en la filosofía de la ciencia. La actitud dogmática está directamente relacionada con la tendencia a verificar las teorías, tratando de confirmarlas al punto de pasar por alto toda refutación, ¿sí? Entonces, lo que está diciendo Popper al Círculo de Viena es, venga, eso que ustedes creen que es lo que hace de la ciencia ciencia, que es la verificación, en realidad, si lo mira uno más a fondo, es precisamente la base de las pseudociencias, ¿sí? La base de las pseudociencias es creer que está confirmando unas relaciones o unas regularidades en el mundo con unas determinadas observaciones, pero mal encaminadas, ¿sí? Mal planteadas, que nos hacen creer que en el mundo hay unas regularidades que en el fondo no existen. De ahí surgen cosas como el marxismo, de ahí surgen cosas como la astrología, de ahí surgen cosas pues como las pseudociencias en general. Dicen, no, lo que verdaderamente nos pone en el lugar de la ciencia, ¿sí? Del conocimiento, es exactamente lo contrario, es el hecho de que constantemente estamos corrigiendo los errores, ¿sí? De que siempre ponemos a prueba las afirmaciones, que no simplemente las lanzamos y ya, ¿cierto? Que era un poco como lo que le criticaba Kant a los metafísicos de su época. Dan por sentado que solamente con sus conceptos puede hallar regularidades absolutas en el mundo exterior, y no se han tomado a la tarea de averiguar si efectivamente la mente puede hacer eso, si esa expectativa se cumple, o si en el fondo lo que toca es abandonarlo. Toda que en Kant ya se encuentra, digamos, el rezago de esa actitud crítica, y pues, obviamente de ahí el título de sus grandes tratados, ¿cierto? La ciencia comienza no con observaciones vacías, dice Popper, sino con la crítica de los mitos y de los dogmas, es decir, la puesta a prueba de todas las afirmaciones. En la ciencia, una teoría no se transmite como dogma, sino como un estímulo a la discusión, la crítica y la mejora. La libre discusión de las teorías para encontrar sus puntos débiles es la actitud racional por excelencia. Este método crítico hizo creer en principio que se podría demostrar las teorías. Más allá de la lógica no se puede demostrar nada. Exigir absoluta certeza en la ciencia es insostenible, o lo que es lo mismo, cuando la ciencia halla que algo es verdadero, esa verdad siempre es algo tentativo o siempre es algo provisional. Es decir, en la ciencia las verdades siempre son mientras no pase algo extraordinario. La otra semana, cuando veamos a Thomas Kuhn, nos vamos a encontrar con una idea bastante similar, no es exactamente igual a lo que quiere plantear Popper, pero gira, digamos, alrededor de esto, ¿sí? De que cuando se encuentra que algo es verdadero, es porque en realidad no hemos podido demostrar que es algo falso, ¿sí? Y lo absoluto, lo definitivo, lo concluyente, es cuando nos damos cuenta que una afirmación es falsa. Cuando encontramos la falsedad, eso es definitivo. Si no hemos podido encontrar la manera de refutar o de falsear una afirmación,
la tomamos como cierta mientras no nos encontremos con un hecho que sea contrario, ¿cierto? En esta actitud crítica se toma como base el método deductivo de la lógica, no porque permita demostrar las teorías sobre enunciados de observación, sino porque permite descubrir las implicaciones de la teoría y criticarla de manera efectiva, ya que los puntos débiles de una teoría pueden hallarse en sus consecuencias lógicas. Entonces, hagamos el mismo ejercicio deductivo, ¿sí? Volviendo a tomar el ejemplo del marxismo, ya que hay una primera afirmación, ¿sí? Si la revolución se da con el capitalismo desarrollado, proposición A, entonces el primer país donde se dará será Inglaterra, ¿sí? Consecuencia, la observación que hay que buscar, ¿sí? No se dio la premisa B, no se dio que el primer país donde se diera la revolución fuera en Inglaterra. Y como, digamos, se llegó a esa conclusión a partir de un razonamiento deductivo, pues el resultado es definitivo. Es definitivamente falso que la condición principal para que sea la revolución proletaria es que el capitalismo se desarrolle a su máximo potencial. Ya descubrimos que esa teoría es falsa, ¿sí? Y frente a eso no hay nada que hacer. Toca pues corregirlo, modificarlo o definitivamente abandonar esa afirmación, ¿sí? Entonces eso es como el ejemplo de esa actitud crítica, ¿sí? Es decir, una consecuencia lógica, si la revolución se da con el capitalismo desarrollado e Inglaterra es el país que tiene el capitalismo más desarrollado, consecuencia lógica, entonces el primer país donde se dará la revolución es Inglaterra. Esa consecuencia es la observación que debemos buscar. Como esa observación no se dio, ¿sí? Sucedió lo contrario, o hubo una observación incompatible con la afirmación, entonces el resultado de manera concluyente y definitiva es que estamos ante un error y que hay que modificarlo, ¿sí? Y para Popper así es como avanza la ciencia y así es como se da una actitud crítica. A diferencia de Hume, quien consideraba que no se podía inferir algo universal a partir de meras observaciones, aunque tengamos la creencia y seamos capaces de desprendernos de ella debido a las repeticiones, Popper considera que no hay nada irracional en aceptar una teoría si ésta ha sido bien evaluada y no se ha encontrado nada en ella que la refute. No hay otro curso de acción más racional, aún sabiendo que esa verdad siempre tendrá un carácter provisional, tentativo, mientras no pase nada extraordinario, ¿sí? Prueba de ello, se creía que la física newtoniana era la definitiva, la física, ¿sí? Y que era una verdad absoluta hasta que sucedió algo extraordinario, concretamente dos cosas extraordinarias, que las partículas subatómicas no se mueven a la manera newtoniana y que los fenómenos macro del universo tampoco se dan a la manera newtoniana, ¿sí? Y para esos dos
fenómenos, hubo que crear otro marco teórico, ¿sí?, que fuera capaz de explicar tanto el movimiento de las partículas subatómicas, mecánica cuántica, como los grandes fenómenos macro y gravitacionales del universo, la relatividad de Einstein, ¿cierto? Si nos hemos propuesto adaptarnos al mundo e intentar explicarlo hasta donde sea posible, lo más racional es utilizar la conjetura y la refutación, proponer afirmaciones intrépidas, sacar sus consecuencias y buscar pruebas que las refuten. Si el intento de refutación no funciona, entonces se puede aceptar la teoría de manera tentativa. Así, las teorías científicas nunca dejan de ser hipotéticas, tentativas o conjeturales. Así creamos que es imposible seguir dudando de ellas. Antes de ser refutada una teoría, nunca podemos saber, dice Popper, en qué aspecto puede ser necesario modificarla. Eso es lo que nos brinda la observación. Ese es el lugar que debe ocupar, a diferencia de lo que pensaba Schlick, los enunciados de observación. Los enunciados de observación lo que hacen es decirnos: cambie la teoría en este aspecto o usted se equivocó en esta parte, pero no al revés, no que de la observación mágicamente vamos a sacar las hipótesis. Este método de ensayo y error se complementa con la actitud crítica hacia los errores, los cuales se busca descubrir para refutar una teoría con argumentos basados en exámenes o en evaluaciones, como es el caso de este razonamiento sobre el marxismo. Así, lo que se obtiene es la supervivencia de la teoría más apta mediante la eliminación de las menos aptas. Este proceso es el más racional de todos y no necesita mayor justificación. ¿Cómo se aplica esto para derivar una lógica de la ciencia? Hay que tener en cuenta la refutabilidad como criterio de demarcación y la crítica lógica de la inducción hecha por Hume. Así fue como Popper dice, logró comprender que tanto el problema de la demarcación como el de la inducción, en realidad, en el fondo, eran uno y el mismo problema, ¿sí? De esa crítica de la inducción y de considerar que el conocimiento concluyente se hace en la deducción con la refutación de las teorías incorrectas, ahí es donde se logra establecer definitivamente lo que caracteriza a la ciencia frente a las pseudociencias, que la ciencia está dispuesta a considerar, si pasa esto, entonces estoy equivocado, ¿sí? Digamos, hubo que dar tantas vueltas para llegar a algo tan simple. Bueno, en el fondo sí, ¿sí? Muchos científicos, digamos, en la época, creían que su método se basaba en la inducción, en series de observaciones donde sacan hipótesis que se corroboran. Aún insistían en esa época en que solo la inducción es un criterio de demarcación satisfactorio. Según Max Born, la ciencia usa la inducción junto con un criterio para determinar cuándo esta inducción es válida, pero nunca dice cuál es ese criterio. Pero admite que la inducción en el fondo no tiene justificación lógica total. Es casi como si fuera un principio metafísico. Aún así, Born afirma que la inducción y su regla es la demarcación entre ciencia y pseudociencia. Ahora bien, según Popper, este criterio ni siquiera es metafísico, sino que simplemente no existe. Ninguna regla garantiza la verdad de una generalización hecha a partir de observaciones, por más que éstas se repitan. El éxito de la ciencia, en cambio, depende de la deducción y de la argumentación crítica frente a las diferentes conjeturas que se lanzan. Y de ahí saca las siguientes conclusiones. 1. La inducción como tal no puede ser el criterio de la ciencia. 2. La ciencia trabaja en realidad con conjeturas que pueden darse incluso con una sola observación. Tercera conclusión. El experimento funciona como un examen para intentar refutar una hipótesis. 4.
se cree erróneamente en la inducción como criterio de demarcación entre la ciencia y la pseudociencia. Quinto, la inducción, al igual que el criterio de verificación, son demarcaciones defectuosas. Y por último, esto no cambia diciendo que la inducción no hace las teorías definitivas, sino simplemente probables. ¿Alguna pregunta? ¿Hasta aquí todo claro? Bueno, entonces, así las cosas, pues espero que haya quedado lo más claro posible, digamos, este razonamiento fundamental que constituye la teoría de Karl Popper sobre la ciencia, conocida escolarmente como falsacionismo, ¿sí? También lo pueden encontrar así en textos secundarios, en internet, etcétera, pero digamos, lo que tiene, digamos, de fondo es esto que les acabo de mostrar esta semana. Dentro de 8 días, el lunes, este lunes es festivo, pregunto, solo para salir de dudas. No, profe, es el dentro de 8 días. Bueno, es el siguiente. Listo. Entonces, listo. Gracias. Entonces, el lunes iniciamos con Thomas Kuhn, ¿sí? Entonces, espero que les haya quedado lo más claro posible y nos vemos el lunes. Feliz tarde para todos. Muchas gracias, hasta luego. Profe, gracias. Por favor, lo monta al canal para repasar. Listo. Gracias, Daniel. Gracias, profe. Chao, que estén bien. Cristian, cuéntame. Hola, profe, todavía está grabando, profe. Verdad, sí, lo voy a tener.